Una joven se esfuma. Shannon estaba tan llena de vida, tan vivaracha, tan extrovertida. Desapareció y nadie sabía cómo había sucedido. No teníamos ni cadáver ni escenario de crimen. Hay un sospechoso principal. Era carnicero de profesión. Era un asesino desalmado. Una confesión en la cárcel. Le mató el demonio que llevó dentro. Y 10 años de investigación. ¿La incineró o la enterró? A continuación, el episodio El demonio interior. Sábado por la mañana del 26 de marzo de 1994 en Atlanta. Shannon Melendi, de 19 años, está trabajando en un club de campo local. Trabajaba en un lugar llamado Club de Campo de Softball en Decatur. Y aquel día estaba encargada del marcador en un torneo de softball que se celebraba en el club. El club está muy concurrido. Se celebran allí 6 partidos a la vez. Día largo, estarco. Estaba prevista una jornada de 14 horas. Shannon, estudiante de segundo curso en la universidad, está encargada del marcador en el campo número 1. Su partido es uno de los primeros en terminar. Uno de los equipos pegó tal paliza al otro que el partido terminó muy pronto, de manera que Shannon dispuso de tiempo para almorzar. Shannon se marcha del campo hacia las 12 del mediodía. Cuando empieza su siguiente partido, a la 1, no hay ni rastro de ella. El supervisor de Shannon sabía que aquello no era en absoluto normal en ella. Si se retrasaba, aunque solo fueran unos minutos, llamaba siempre al club. Era una chica sumamente puntual. Al final de la jornada, Shannon sigue sin regresar. Su supervisor llama a las compañeras de habitación. Supusieron que se había ido con algún amigo o que pasaría la noche fuera. Pero cuando sigue sin aparecer a la mañana siguiente, sus compañeras empiezan a preocuparse. La llamé, le dejé un mensaje. No me devolvió la llamada. Volví a llamar, dejé otro mensaje, no contestó. No sabía nada de ella. Entonces empecé a preocuparme. Me extrañaba tanto que no me hubiera contestado. Aunque estuviera trabajando, siempre me llamaba desde su trabajo. Sus amigos van al club de softball en busca del coche de Shannon. Sus compañeras encontraron el coche aparcado al lado de un supermercado, justo enfrente del club de softball. Estuvimos todas buscando y encontramos su coche en una gasolinera. El coche de Shannon estaba allí, pero bastante mal aparcado. Si estuviera a punto de salir del aparcamiento. Una de sus amigas entra en el supermercado. Shannon no está allí y nadie la ha visto. Otra chica abre la puerta del coche y se da cuenta al momento de que ha pasado algo grave, porque las llaves de Shannon todavía están en el coche y las puertas no están cerradas. Ella apreciaba mucho aquel coche. No lo habría dejado abierto y sobre todo no habría dejado las llaves en el arranque. Asustadas, llaman a la policía. Llamaron a la policía y les pidieron que acudieran porque había desaparecido una persona. En cuanto llegan, los agentes investigan el interior del coche. No había rastro de sangre, nada estaba roto, las llaves estaban allí. Nada indicaba de entrada que hubiera sucedido algo grave. Sin indicios de que se haya producido un crimen, los agentes tranquilizan a las chicas. Trataron aquello como si fuera simplemente una estudiante que había decidido echarse una juerga, una cana al aire. Quizá había salido y había bebido demasiado, quizá estaba con algún amigo y a las 5 llamaría. Shannon estaba tan orgullosa de su coche que era imposible que lo dejara de aquella manera. No era el lugar más seguro de precisamente. La policía indicó a los estudiantes que se llevaran el coche al campus de la universidad. Pero las compañeras de Shannon están seguras de que algo grave. Llaman a sus padres en Florida. El padre de Shannon tuvo al momento la terrible intuición de que no volvería a verla, aunque fuera la primera noticia de su desaparición. Luis e Yvonne Melendi toman el primer avión con destino a Atlanta. Creo que mi hermana me metió un Valium en la boca y de repente nos encontramos en un avión. A las 11 de la noche aterrizamos en Atlanta y al día siguiente fuimos a hablar con la policía. Shannon lleva ya 36 horas sin dar señales de vida. Sus familiares y amigos están seguros de que le ha pasado algo grave. No es una chica aficionada a las fiestas y el desmadre estudiantil. Shannon lo hacía todo con gran entusiasmo. Como estudiante trabajaba muchísimo y participaba en cantidad de actividades universitarias. Estaba en muchos clubes distintos. 2 días después de la desaparición de Shannon, sus padres deciden entrar en acción. Hemos decidido venir aquí hoy para intentar hacer algo que nos permita recuperar a nuestra hija.
Hice imprimir 100.000 carteles de desaparecida y alquilé 77 vallas publicitarias en toda Atlanta. Gastaron mucho dinero en vallas publicitarias para que todo el mundo viera la cara de Shannon, con la esperanza de que alguien llamara diciendo que la había visto. Hablaban del tema en las noticias. Los pósters con su cara estaban por todas partes. No podías entrar en una tienda o restaurante de la zona sin ver uno de esos pósters. La familia ofrecía una recompensa de $10.000 por cualquier información que permitiera localizar a Shannon. Tras 4 días sin respuesta, los amigos de Shannon dan un paso extraordinario. Shannon había sido becaria en el Centro Carter y sus antiguas colegas pidieron ayuda personalmente al expresidente Jimmy Carter. El fiscal general de Estados Unidos solicitó al FBI que investigara la desaparición de Shannon Melendi. El FBI acude en ayuda de la policía local. La investigación de la desaparición de Shannon Melendi empieza de verdad. Creo que todo el mundo estaba muy motivado. Los investigadores estaban decididos a averiguar qué le había ocurrido a esta joven y hermosa estudiante. Lo primero que hicieron fue interrogar a todos los participantes en el torneo. Eran casi 600 personas en 55 equipos. Un equipo de agentes del FBI y 30 agentes de la policía se unen a la investigación. Entrevistaron a todas las personas del club que hubieran podido entrar en contacto con ella y a todas sus amigas del campus. Además, el FBI da un paso extraordinario. 9 o 10 días después de su desaparición, el FBI publicó un artículo en un periódico especificando la ropa que llevaba puesta. Según este artículo, Shannon llevaba unos shorts deportivos de color verde. En realidad, los shorts que llevaba eran azules. La descripción de sus shorts era voluntariamente incorrecta. El artículo tenía el objetivo de provocar una respuesta que había secuestrado a Shannon o que sabía dónde estaba la chica y así fue. Consiguió que aquel hombre llamara a un centro de operaciones para corregir el dato. La estremecedora llamada entra en una línea caliente establecida en la universidad. El comunicante dijo que los shorts que llevaba Shannon no eran del color que había aparecido en el artículo. Dice que Shannon llevaba unos shorts azules. El detalle basta para convencer a los investigadores de que el hombre al otro lado de la línea sabe dónde está Shannon. La mujer que recibió la llamada avisó de inmediato a la policía. La policía y el FBI pudieron localizar aquella llamada realizada desde un Burger King en McDonough, a unos 35 kilómetros al sur de Atlanta. Los detectives corren hacia la cabina telefónica. La investigación tomará entonces un terrorífico derrotero. Un derrotero que culminará con un horrible descubrimiento. 11 días después de la desaparición de Shannon, la línea caliente especial en la universidad recibe una llamada. El FBI averiguó, gracias al número, que la llamada había sido realizada desde un Burger King cerca de Georgia. La voz de un hombre dijo: tengo a Shannon, se encuentra bien, echa de menos a su familia, y para demostraros que miento y que la tengo de verdad, tengo el anillo que le regaló. Dijo que dejaría una de las joyas de su tía en la cabina desde la que llamaba. Los investigadores corren hacia allí. Estábamos decididos a utilizar todas las luces y las sirenas para llegar allí lo antes posible. Llegaron a la cabina y montaron un dispositivo de vigilancia. Cuando llegamos había un hombre hablando. Nos quedamos sentados en el coche observándole. En cuanto colgó el teléfono nos acercamos para detenerle. Más adelante fue identificado. Era un camionero que llamaba a su empresa para comunicarles dónde se encontraba. El camionero queda inmediatamente descartado como posible sospechoso. Los investigadores se acercan a la cabina. Asumí la responsabilidad de asegurarme de que nadie más utilizara aquel teléfono antes de que el FBI investigara su contenido, sacara las huellas dactilares y buscara cualquier tipo de pista. En efecto, al lado de la cabina hay un paquete. En el suelo vimos algo. Parecía un desperdicio. Era una bolsita de tela envuelta con cantidad de cinta adhesiva. Abrí la bolsita y allí estaba el anillo. No llevaba nada grabado, ni un nombre, ni una fecha, ningún tipo de señal distintiva. Luis e Yvonne Melendi examinan el anillo.
Nos preguntó, ¿es el anillo de Shannon? Le contesté que sí. Era un anillo bastante especial. Sabía que era su anillo y mi mujer y yo dijimos que sí al mismo tiempo. Yo me sentía esperanzada porque pensé que si habían encontrado su anillo, entonces también la encontrarían a ella. Sabíamos que aquella persona conocía el paradero de Shannon y tenía algo que ver con su desaparición. Shannon es muy popular y extrovertida. Estaba tan llena de vida, muy vivaracha, muy extrovertida, muy entusiasta, muy alegre, muy confiada. Tenía una personalidad muy fuerte. Quiero decir, tenía muchas cualidades que yo no tengo y que me gustaría tener. O sea que la admiraba mucho. Nos encantan los barcos y el esquí acuático. Cuando Shannon tenía 12 años ya sabía pilotar como un adulto. Era una chica muy responsable al timón y le encantaban los deportes acuáticos. Le encantaba el esquí acuático y tenía una moto acuática. Jugaba al fútbol y era corredora de cross. La aparición del anillo da a los Melendi un atisbo de esperanza. Fue la primera vez que tuvimos cierta esperanza de que quizá la hubieran secuestrado por dinero. Porque no se me ocurría por qué otro motivo podían haberla secuestrado. Entonces pensaron que Shannon seguía viva y que podrían recuperarla. Desesperados por encontrar una pista, los investigadores envían el anillo, la bolsita y la cinta adhesiva al laboratorio forense. Por desgracia, el anillo no tenía ningún valor forense. No se encontró indicio alguno. No presentaba nada que pudiera orientarles en una nueva dirección para determinar quién podía ser el secuestrador. La policía científica analiza cuidadosamente la bolsita de tela que contenía el anillo. Era el tipo de bolsa que utilizan los mecánicos. Los mecánicos, cuando están reparando un carburador o desmontando algún elemento del motor, utilizan estas bolsas para guardar todas las piezas, para que no se pierdan ni se dispersen. Hacen un descubrimiento crucial. Era una bolsa que solo se fabricaba en una empresa en el estado de Georgia. Se fabricaba en la papelera Fulton. La papelera Fulton solo tenía un cliente en el estado de Georgia. El único cliente que le compraba esas bolsas era la aerolínea Delta. Los investigadores se ponen en contacto con Delta. También inician un registro a fondo de la cabina telefónica. Lo que buscas en primer lugar son huellas dactilares. Los técnicos iban a desmontar toda la cabina, incluso el poste que la sostenía, y a sacar las huellas dactilares de todas las monedas que contenía, además de todas las zonas físicas que estuvieran a su alcance. Al mismo tiempo, los detectives intensifican el interrogatorio de sus amigas. Hablamos con todo el mundo que pudo haber estado en contacto con Shannon durante el tiempo que pasó aquel día, sábado, en el club de campo. Iniciamos el proceso de comprobar los datos de todo el mundo en el Centro de Información Criminal Nacional, para ver si alguien tenía antecedentes y, en caso afirmativo, de qué tipo de delito se trataba. Todos los jugadores, entrenadores y empleados del club de campo fueron interrogados por segunda vez. Un nombre aparece en varios interrogatorios. El árbitro del último partido de Shannon. El árbitro de aquel partido estaba mucho más interesado en la marcador, es decir, de Shannon, que de seguir el partido. Incluso se ponía a hablar con ella mientras se lanzaban pelotas a los bateadores. Seguía arbitrando el partido, pero no dejaba de girarse para mirar a Shannon. Los investigadores deciden llamar al árbitro para interrogarle y empiezan a investigar su pasado. El resultado de esta investigación lo cambiará todo. Han pasado 2 semanas desde la desaparición de Shannon, estudiante de segundo curso en la universidad. Los investigadores han identificado un posible sospechoso, el árbitro de su último partido de softball. Butch Hinton era muy conocido en el mundillo del softball. También jugaba este deporte, pero aquel día en concreto actuaba de árbitro. En su interrogatorio nos dijo básicamente que su contacto con ella se había limitado a enseñarle un par de cosas. Hinton también tiene una coartada. Hinton había marchado a casa, había visto un poco de baloncesto en la tele, había dormido la siesta, había hecho varias llamadas telefónicas y luego al cine con parte de su familia política. En efecto, quedó constancia de que había llamado varias veces desde su casa poco tiempo después de que Shannon desapareciera y más tarde aquel mismo día. Pero se reciben sus antecedentes. En su adolescencia, Hinton lucido con engaños en casa de la mujer de su jefe, el dueño parapléjico de una pizzería. Le han advertido sobre su necesidad de entrar en la casa y había intentado violarla. Tras llegar a un acuerdo, Hinton no fue a juicio.
Pero 3 años más tarde, atacó de nuevo. Secuestró a una niña de 14 años, la envolvió en una alfombra, se la llevó a su casa y la ató en el sótano. Ante sus gritos, la mujer embarazada de Butch bajó y la encontró. Hinton fue condenado a 16 meses de cárcel por abusos sexuales. Pero todavía se disparan más alarmas cuando los investigadores descubren dónde trabaja Hinton. El señor Hinton era un empleado de Delta en Atlanta, en el Centro de Operaciones Técnicas. Entrevisté a uno de los empleados de Delta y me señaló el lugar donde trabajaba Butch Hinton. Y eché una ojeada a su mesa de trabajo. Justo encima había una caja, del tamaño de una caja de Kleenex, que estaba llena del mismo tipo de bolsitas, como la que había contenido el anillo. El agente Grogan recoge varias bolsitas y otros objetos que más tarde serán cruciales. También me llevé varios rollos de cinta adhesiva, que también estaban a un lado en la mesa de trabajo. Las pruebas se envían al laboratorio forense. Los investigadores están ya seguros de que Butch Hinton está involucrado en la desaparición de Shannon. Estaba su comportamiento poco habitual, como les habían indicado los jugadores de softball. Estaban delitos sexuales previos y ahora la prueba de que tenía acceso a lo que parecía ser el mismo tipo de bolsa. Pero los investigadores no pueden probar que se haya cometido un crimen. Desesperados solicitan una orden de registro para entrar en casa de Hinton. Recogen allí cualquier cosa que pueda relacionarle con Shannon. La policía y el FBI recuperaron varios rollos de cinta adhesiva y un trozo de cinta en su casa. También ejecutaron una orden de registro en su coche y encontraron otro trozo de cinta adhesiva en el suelo, justo al lado del asiento del conductor. También excavan en el jardín de Hinton. En el patio trasero hay varios fosos para fogatas. En uno de ellos, los investigadores hacen un extraño descubrimiento. Lo más extraño que encontramos en el trasero fueron varias prendas de mujer de talla pequeña, blusas y suéteres. ¿Quién tiene ropa de mujer enterrada en el patio trasero? No era ropa que pudiera pertenecer a su mujer. Eran artículos de talla muy pequeña. Por inquietante y sospechoso que sea, el misterioso descubrimiento no es lo que los investigadores andan buscando. Esperábamos encontrar algo, la presencia de Shannon, por terrible que hubiera sido la confirmación, pero no encontramos nada que pudiéramos relacionar con ella, de manera que fue muy frustrante. El resultado de los análisis forenses de la cabina son decepcionantes. Las huellas dactilares de Hinton no aparecen en ninguna moneda ni en la cabina. Los investigadores intentan apretarle las clavijas. Conducido a las oficinas del FBI, Butch Hinton fue sometido a una prueba del polígrafo, que tardó unas 15 horas en completar. Y a pesar de todo ese tiempo, resultó que no había superado la prueba. Los investigadores tienen las manos atadas. Sin una confesión ni prueba incriminatoria alguna, no tiene ninguna justificación para retenerle. Sabíamos que era él, pero no conseguíamos encontrar a Shannon y tampoco teníamos pruebas para inculparle. Nadie sabía qué había sido de Shannon. No había pruebas de que hubiera sido secuestrada por Hinton. Era frustrante porque aquella chica había desaparecido y nadie sabía cómo. Durante los 5 meses siguientes, los detectives siguen todas las pistas disponibles, pero sin avances significativos. Pero de septiembre de 1994, la investigación da un giro inesperado. Se declaró un incendio en casa de Butch y gran parte del edificio quedó destruido. Por teléfono había dicho que el fuego era afuera, en el porche, y que acababa de iniciarse. Por suerte, había un camión de los bomberos bastante cerca de su casa. Oyeron la llamada al 911 y respondieron al momento. Los bomberos llegaron a la casa en 3 minutos. Cuando llegaron allí, se encontraron con la casa envuelta en llamas, algo que les pareció bastante raro. Los investigadores interrogaron a Hinton sobre el incendio. Dijo que había sacado el aspirador para aspirar, pero de repente había decidido llamar por el móvil. Y según él, el aspirador empezó a echar chispas. Lo sacó por la puerta de atrás y llamó a los bomberos. Butch reclamó luego al seguro de la casa.
Pero los expertos encontraron pruebas entre el amasijo calcinado de que Hinton había utilizado un acelerante para extender y avivar el fuego. Para la fiscalía es un caso evidente de incendio provocado. La investigación del secuestro estaba paralizada. La investigación del incendio provocado era muy sencilla, por lo que iniciamos los trámites para juzgarle por incendio provocado. A principios del año 1996 fue declarado culpable y condenado a 10 años de cárcel. Los investigadores pueden consolarse al menos con el hecho de que el supuesto secuestrador de Shannon ya no anda a sueldo. Sabíamos por sus antecedentes que era un delincuente sexual, que era una persona peligrosa, y si no le deteníamos de una forma u otra, todo indicaba que seguiría delinquiendo. Con Hinton en la cárcel y más de un año transcurrido desde la desaparición de Shannon, la esperanza de encontrarla con vida se va desvaneciendo. Había pasado ya mucho tiempo. Es evidente que Shannon no está escondiéndose en alguna parte. Ha desaparecido. Ha muerto. No tardé en darme cuenta de que aquel hombre era un psicópata y que Shannon estaba muerta. Supongo que en algún momento abandonas toda esperanza, por mucho que quieras seguir creyendo que está viva y bien. En algún momento tienes que darte cuenta de que eso ya no es posible. Los investigadores formulan teorías sobre los motivos para provocar el incendio. Según una de las teorías, se sentía muy presionado a causa de la investigación sobre la desaparición de Shannon. Había perdido su trabajo en Delta y otro posterior en McDonald's. Creo que en aquel momento estaba sin trabajo y solo quería una excusa para marcharse de la ciudad. Pero otros creen que tuvo un motivo más siniestro. La había asesinado en su casa y todavía quedaba alguna prueba y le preocupaba que pudiéramos encontrarla. Con el tiempo, el caso vuelve a paralizarse. Años más tarde, una espeluznante confesión carcelaria sorprende a los detectives y da por fin un nuevo impulso a la investigación. Los investigadores de Atlanta creen que Butch Hinton secuestró y asesinó a Shannon Melendi. Pero, incapaces de encontrar el cadáver de la desaparecida o de establecer el lugar y la forma en que cometió el crimen, no pueden hacer nada. Había tenido la oportunidad, el móvil. Sus antecedentes indicaban que era precisamente el tipo de persona capaz de hacer algo así. Y nosotros sabíamos que lo había hecho. Pero cuando Hinton es encarcelado por provocar el incendio, la investigación entra en punto muerto. Después de su juicio y su condena, la investigación entró en paréntesis. Pero sin prueba alguna, la fiscalía no puede hacer nada. Ningún fiscal quiere llevar un caso a juicio, perderlo y descubrir más tarde el cadáver y las pruebas incriminatorias. Por lo tanto, era muy difícil que la fiscalía se decidiera a inculparle. A los investigadores no les queda otra opción, solo esperar una nueva pista. Y la espera se prolongará durante 7 años. Estuvo en la cárcel desde 1996 hasta diciembre del 2003. Estuvo en distintas instituciones penitenciarias y durante esos años no pasó realmente nada. Pero cuando solo faltan unos meses para que Hinton salga en libertad, el fiscal adjunto vuelve a estudiar el caso. La documentación que había que repasar era considerable y volumen tras volumen parecía cada vez más evidente que todo señalaba la culpabilidad de Hinton. Al poco tiempo no tenía duda de que lo había hecho él. Los nuevos investigadores se encierran en una pequeña oficina, en la 8ª planta de los juzgados del condado. El cartel ponía Sala del caso Shannon Melendi, prohibida la entrada. Teníamos allí pruebas originales, fotos, declaraciones originales, ropa, mucho material. El equipo se enfrenta a una dura batalla. Han pasado 10 años y siguen con el mismo problema que paralizó la primera investigación. El cadáver sigue sin aparecer y tampoco se sabe todavía dónde se cometió el crimen. No sabíamos dónde fue, no sabíamos si la había secuestrado o si fue voluntariamente. La familia de Shannon recupera su resolución. Cuando recibí aquella llamada telefónica, aquello fue algo increíble, porque no me esperaba en absoluto nada semejante. Llegó de repente, llevaba 10 años esperando. Para los investigadores, la única manera de resolver el caso es empezar desde el principio. Nos pasábamos el día allí sentados, leyendo los documentos, llamando por teléfono, concertando entrevistas, intentando recabar todo lo posible. La tensión va en aumento. Los investigadores solo cuentan con unos meses antes de que Hinton sea liberado tras cumplir su condena.
En lo más profundo de mi corazón sabía que era culpable, pero necesitaba ayuda para demostrarlo. Los detectives vuelven a interrogar a centenares de personas que estuvieron en el club el 26 de marzo de 1994, el día de la desaparición. Tuvimos que localizar testigos de muchos años atrás. Tuvimos que refrescarles la memoria sobre lo que vieron, pedirles que reiteraran sus declaraciones. Habíamos entrevistado a todas las personas que pudieran tener alguna conexión con el caso. Los investigadores también vuelven a interrogar a los familiares y amigos de Hinton. Descubren algo espeluznante acerca de su principal sospechoso. Había trabajado de carnicero y había comentado en público que podía descuartizar una ternera entera en menos de 2 minutos. El día después de la desaparición de Shannon, Hinton llamó a su padre para pedirle algo peculiar. Le preguntó si podía prestarle una sierra circular. El padre accedió. Le dijo que se la traería. Butch le dijo, no me la traigas. Ya vendré yo a buscarla. Los investigadores siguen juntando las piezas de un siniestro rompecabezas. Están convencidos ya de que Hinton secuestró a Shannon, la mató y se deshizo de alguna manera del cadáver. Pero no tienen nada que corrobore su teoría. La sierra de su padre fue enviada al laboratorio donde la analizaron exhaustivamente y no se encontró prueba alguna. El vecino de al lado de Hinton añade otra pieza del rompecabezas. Una pista sobre lo que Hinton puede haber hecho con el cadáver. Aquel vecino se había levantado temprano, hacia las 3:30 o las 4 de la mañana, y vio una hoguera en el patio de atrás de la casa de Hinton, pero no estaba seguro de haber visto también a Butch Hinton. Solo aseguró haber visto un hombre alto y delgado atendiendo el fuego a las 4 de la mañana en casa de Butch Hinton. ¿Había incinerado el cadáver? Desesperados por encontrar nuevas pistas, los investigadores interrogan a los compañeros de celda de Hinton. Tanto yo mismo como el resto del equipo cubrimos miles de kilómetros para entrevistar a los reclusos en distintas instituciones penitenciarias donde Butch había estado encarcelado. Su persistencia y su intenso trabajo terminan dando sus frutos. Hinton dormía en la misma celda y se despertó gritando. Su compañero de celda le preguntó, Butch, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Y Hinton le dijo, yo no maté a esa chica, la mató el demonio que llevo dentro. Uno de los primeros reclusos con los que Butch se relacionó en la penitenciaría de Atlanta fue Ronson Westmoreland, y según Butch le dijo que el viento se había llevado sus cenizas. Este dato corroboró nuestra teoría de que la había incinerado en su patio de atrás, donde hacía fogatas. Los investigadores saben lo que ocurrió, pero siguen sin pruebas sólidas. Deciden dar un nuevo enfoque a la investigación. Las ciencias forenses habían cambiado mucho. Quizá hubiera algún sistema que nos ayudara a detener al asesino. Envían de nuevo al laboratorio el anillo de Shannon, la bolsita donde estaba y la cinta adhesiva recogida por el agente Grogan para que sean reanalizados. Esta vez, cuando se reciben los resultados, la microtecnología del siglo XXI revela de golpe todo lo ocurrido. En el verano de 2004, la investigación del asesinato de Sharon Melendi empieza por fin a avanzar. Los detectives han obtenido nuevas informaciones de los compañeros de celda de Hinton, informaciones que indican su culpabilidad. Si juntabas todas esas declaraciones, estaba bastante claro. No era una confesión, pero sí un reconocimiento por parte de Hinton. Los investigadores, sin embargo, siguen buscando algo concreto. Vuelven a enviar la bolsita del anillo y la cinta adhesiva a un laboratorio privado para investigarlo. Yo creía saber la verdad sobre este caso. Y si estaba en lo cierto, aquellas pruebas físicas apoyarían mi teoría. Esta vez, los asesores científicos de MVA utilizan tecnología punta para analizar las pruebas. Empezamos a examinar las pruebas con microscopio de luz. Las estudiamos a través de un microscopio estéreo y un microscopio de luz polarizada, para observar su aspecto, para medir sus propiedades ópticas y obtener sus dimensiones. Primero, analizan la bolsita. Analizamos el tejido de la tela. Estudiamos los cordones, los colores. También analizamos la fibra mediante un microscopio de luz polarizada. Los nuevos análisis de la bolsita confirman los resultados del laboratorio de 1994. Pero cuando los científicos de MVA examinan la cinta adhesiva, dan por fin con la clave. Nos habían entregado varias muestras de la cinta adhesiva. Algunas sirvieron para envolver la bolsa con el anillo, encontrada en la cabina telefónica. Otras estaban en el coche de Hinton y otras en su casa. Esta vez, los especialistas forenses dan con un indicio irrefutable.
A gran aumento, pudimos ver ciertas partículas metálicas pegadas en las superficies de la cinta. Encontramos una aleación de tungsteno y cobalto que no había observado en ninguna otra muestra ambiental sometida a análisis. Era una combinación utilizada exclusivamente en la industria aeronáutica. Los investigadores ya tienen una coincidencia. Las partículas de metal procedentes de la mesa de Hinton aparecen en las 3 muestras de cinta, la que sirvió para pegar la bolsita con el anillo y la que se encontró en su coche. Fue un momento increíble, dijimos. Ya le tenemos. Fue muy emocionante porque vimos claramente que había una conexión entre las cintas recuperadas en la cabina telefónica y las que estaban en su posesión. Los investigadores ya tienen la prueba que necesitaban para inculpar a Butch Hinton. Le detienen el 30 de agosto de 2004. Me acerqué por un lado, Joe por el otro. Le hicimos salir y le dije: Señor Hinton, soy el detective Fonseca. Queda usted detenido por el asesinato de Shannon Melendi. Pero por muy seguros que estén, la fiscalía todavía tendrá que librar una dura batalla ante el tribunal. No teníamos el cadáver de la víctima, ni sabíamos dónde se había cometido el crimen, y tampoco podíamos estar seguros de cómo lo había hecho. Por eso era un caso único. Mientras la fiscalía prepara la acusación, nadie puede estar preparado para el escalofriante testimonio de los testigos, ni para la revelación final de Butch Hinton. Atlanta, agosto de 2005. 11 años después de la desaparición de la estudiante de segundo año en la universidad, Shannon Melendi, Butch Hinton comparece ante un juez acusado de su secuestro y asesinato. Pero sin el cadáver ni el escenario del crimen, la acusación no solicita la pena capital. En Georgia, para pedir la pena capital, debe ser circunstancias agravantes. Y como no sabíamos exactamente cómo había sido asesinada, no podíamos pedirle al jurado que condenara a muerte a esa persona. Al renunciar a la pena capital, resultaría más fácil declararle culpable. No necesitábamos demostrar dónde ni cómo se había producido el crimen, solo que se había cometido. Los compañeros de celda de Hinton también suben al estrado. Uno de ellos declara que Hinton había dicho estar poseído por el demonio. Todo se centró en esta declaración. Yo no maté a esa chica, la mató el demonio que llevo dentro. De aquella manera, Butch Hinton intentaba librarse de cualquier responsabilidad por todos sus crímenes, todos los actos horribles que había cometido en su vida. La fiscalía presentó sus pruebas físicas, que incluían fotos de objetos encontrados en casa de Hinton. El jurado está conmocionado. Llevábamos enseñando la 13ª o 14ª foto de las prendas femeninas que habíamos desenterrado en el patio trasero de Butch Hinton. Y no fue preciso decir nada. Dios mío, ¿cuántas otras mujeres habrá atacado así? Para mí fue un momento especialmente espeluznante. Finalmente, la acusación presenta sus pruebas forenses. Está muy claro que la persona que llamó desde aquella cabina telefónica, que dejó el anillo de Shannon envuelto en cinta adhesiva, que aquella persona, fuera quien fuera, era la persona que la había secuestrado. Somete ante el jurado la bolsita encontrada en la cabina, una bolsa utilizada exclusivamente en Delta, y la cinta adhesiva con las partículas metálicas solo utilizadas en la industria aeronáutica. Limitaba a una sola persona el espectro de posibles culpables. Ante pruebas tan contundentes, la defensa del acusado ataca la personalidad de Shannon Melendi. Su estrategia consistía en decir que si Shannon había fumado marihuana, si Shannon había ido a fiestas y consumido alcohol, si Shannon había hecho ese tipo de cosas, entonces quizá cabía la posibilidad de que lo hubiera hecho otra persona, y no Butch Hinton. Tras 5 semanas de juicio, tras 150 testigos y 300 pruebas, el caso queda en manos del jurado. Tras 9 horas de deliberación, el jurado regresa a la sala con su veredicto. Todo iba a cámara lenta. El presidente del jurado se levantó y entregó su veredicto. Escuché lo que decía. El jurado encuentra al acusado Butch Hinton culpable. Gracias a Dios por la cinta adhesiva y gracias a Dios por la persistencia de la policía, por los forenses, por John Petrie y por el equipo de la acusación. Gracias a Dios por personas como Joe Fonseca. No se limitó a estar allí durante 3 semanas. Llevaba años trabajando en este caso, aunque estuviera paralizado.
La sentencia llega tan solo una hora después del veredicto. Este tribunal condena al acusado, convicto de asesinato, a cadena perpetua. Solo podía ser condenado a cadena perpetua porque no teníamos ni el cadáver ni el escenario del crimen, pero por lo menos fue condenado a perpetua. Pero todavía no han terminado las revelaciones. 10 meses más tarde, cuando la apelación final de Hinton es rechazada, el asesino confiesa los detalles del secuestro y asesinato de Shannon. Primero, no teníamos cadáver ni escenario del crimen. Luego conseguimos una condena. Y ahora tenemos una confesión. Se había encontrado con Shannon después del partido, se había obsesionado con ella y la invitó a comer. Después de almorzar en un Burger King, Hinton simuló sufrir un calambre y pidió a Shannon que le llevara a casa. Subió al asiento trasero y cuando Shannon arrancó el coche, la amenazó con una navaja y le dijo que le llevara a su casa. Se la llevó contra su voluntad hasta su domicilio en Rex, donde la ató y violó durante varias horas. Luego, para montarse una coartada, Hinton se fue al cine. Regresó, volvió a violarla y luego la estranguló con una de sus corbatas hasta matarla. Se deshizo del cadáver incinerándolo en las fogatas de su patio trasero. Pero Shannon nos ha dejado un importante legado. El condado aprobó la ley Shannon-Melendi para proteger a nuestros hijos de gente que trabaja, como Butch Hinton, como árbitro o vendedor ambulante de helados o cualquier cosa. Para obtener un trabajo cualquiera tienes que presentar antecedentes, someterte a una investigación de tu pasado. Si así hubiera sido con Hinton, jamás habría podido trabajar cerca de la universidad y probablemente tampoco le habrían dado trabajo en Delta. Los restos mortales de Shannon no han podido recuperarse y los investigadores se enfrentan con la posibilidad de que no haya sido la única víctima. No sé si descubriremos cuántas mujeres fueron víctimas de Butch. Pero sí estoy seguro de que Butch Hinton no volverá a ver la luz del día, nunca más. Una joven se esfuma. Shannon estaba tan llena de vida, tan vivaracha, tan extrovertida. Desapareció y nadie sabía cómo había sucedido. No teníamos ni cadáver ni escenario del crimen. Hay un sospechoso principal. Era carnicero de profesión. Era un asesino desalmado. Una confesión en la cárcel. Le mató el demonio que llevó dentro. Y 10 años de investigación. ¿La incineró o la enterró? A continuación, el episodio El demonio interior. Sábado por la mañana del 26 de marzo de 1994 en Atlanta. Shannon Melendi, de 19 años, está trabajando en un club de campo local. Trabajaba en un lugar llamado Club de Campo de Softball en Decatur. Y aquel día estaba encargada del marcador en un torneo de softball que se celebraba en el club. El club está muy concurrido. Se celebran allí 6 partidos a la vez. Día largo, Starco. Estaba prevista una jornada de 14 horas. Shannon, estudiante de segundo curso en la universidad, está encargada del marcador en el campo número 1. Su partido es uno de los primeros en terminar. Uno de los equipos pegó tal paliza al otro que el partido terminó muy pronto, de manera que Shannon dispuso de tiempo para almorzar. Shannon se marcha del campo hacia las 12 del mediodía. Cuando empieza su siguiente partido, a la 1, no hay ni rastro de ella. El supervisor de Shannon sabía que aquello no era en absoluto normal en ella. Si se retrasaba, aunque solo fueran unos minutos, llamaba siempre al club. Era una chica sumamente puntual. Al final de la jornada, Shannon sigue sin regresar. Su supervisor llama a las compañeras de habitación. Supusieron que se había ido con algún amigo o que pasaría la noche fuera. Pero cuando sigue sin aparecer a la mañana siguiente, su coche no lo habría dejado abierto y sobre todo no habría dejado las llaves en el arranque. Asustadas, llaman a la policía. Llamaron a la policía y les pidieron que acudieran porque había desaparecido una persona. En cuanto llegan, los agentes investigan el interior del coche. No había rastro de sangre, nada estaba roto, las llaves estaban allí. Nada indicaba de entrada que hubiera sucedido algo grave. Sin indicios de que se haya producido un crimen, los agentes tranquilizan a las chicas. Trataron aquello como si fuera simplemente una estudiante que había decidido echarse una juerga, una cana al aire. Quizá había salido y había bebido demasiado, quizá estaba con algún amigo y a las 5 llamaría.
Shannon estaba tan orgullosa de su coche que era imposible que lo dejara de aquella manera. No era el lugar más seguro de precisamente. La policía indicó a los estudiantes que se llevaran el coche al campus de la universidad. Pero las compañeras de Shannon están seguras de que algo grave. Llaman a sus padres en Florida. El padre de Shannon tuvo al momento la terrible intuición de que no volvería a verla, aunque fuera la primera noticia de su desaparición. Luis e Yvonne Melendi toman el primer avión con destino a Atlanta. Creo que mi hermana me metió un Valium en la boca y de repente nos encontramos en un avión. A las 11 de la noche aterrizamos en Atlanta y al día siguiente fuimos a hablar con la policía. Shannon lleva ya 36 horas sin dar señales de vida. Sus familiares y amigos están seguros de que le ha pasado algo grave. No es una chica aficionada a las fiestas y el desmadre estudiantil. Shannon lo hacía todo con gran entusiasmo. Como estudiante trabajaba muchísimo y participaba en cantidad de actividades universitarias. Estaba en muchos clubes distintos. Sus compañeras empiezan a preocuparse. La llamé, le dejé un mensaje. No me devolvió la llamada. Volví a llamar, dejé otro mensaje, no contestó. No sabía nada de ella. Entonces empecé a preocuparme. Me extrañaba tanto que no me hubiera contestado. Aunque estuviera trabajando, siempre me llamaba desde su trabajo. Sus amigos van al club de softball en busca del coche de Shannon. Sus compañeras encontraron el coche aparcado al lado de un supermercado, justo enfrente del club de softball. Estuvimos todas buscando y encontramos su coche en una gasolinera. El coche de Shannon estaba allí, pero bastante mal aparcado. Si estuviera a punto de salir del aparcamiento. Una de sus amigas entra en el supermercado. Shannon no está allí y nadie la ha visto. Otra chica abre la puerta del coche y se da cuenta al momento de que ha pasado algo grave, porque las llaves de Shannon todavía están en el coche y las puertas no están cerradas. Ella apreciaba mucho aquel